Bienvenidos estudiantes, muy buenas tardes. Estoy por favor con el nivel de segundo bachillerato. Estamos con la siguiente clase de lo que es la materia de física, por favor, segundo bachillerato, ¿no? La semana anterior habíamos visto lo que es el tiro horizontal. Estaba revisando la plataforma, veo que ya los estudiantes estaban dando las lecciones. Por favor, no se olviden, ¿no? Por favor, de siempre recuerden que por cada clase, por cada semana tenemos que dar una autoevaluación. Voy a poner en su pantalla. Estamos, perdón, en la pantalla con la plataforma. Por favor, estamos ahí. Segundo Bachillerato General Unificado, Sierra 2024 en línea, que estamos con ustedes y es la materia de física, ¿no? Estamos ya en la segunda clase. Habíamos visto nosotros la semana anterior de tiro horizontal y hoy vamos a ver dos movimientos, el tiro parabólico y lo que es movimiento circular. Esos dos elementos, por favor. Ya están subidos en su plataforma, están puestos los dos videos, uno de parabólico, el otro de circular. Ya mismo, obviamente, como ahorita estamos en lo que es la clase, si estamos en la clase en vivo, pues estaremos en la clase en línea. Y si por favor necesitan el video, pues es lo que estoy ahorita en este momento grabando, la clase grabada, para que ustedes se puedan seguir avanzando, por favor. Tenemos ya la autoevaluación número 2. Recuerden que para esta vez teníamos nosotros 3 semanas de clase, ¿no? Estamos, por favor, chicos, también en la semana número 2, ¿no? De física. Vamos a revisar, por favor. Voy a poner en su pantallita lo que es, en cambio, lo que es del módulo, para que vayamos avanzando. Listo, en su pantalla tienen, por favor, chicos, lo que vimos la semana anterior, que era tiro horizontal. Ahora vamos a ver tiro parabólico. Estoy indicando las páginas que vamos a revisar para que luego puedan inclusive ver los ejercicios, ¿no? Aquí estaría la parte teórica de lo que es movimiento parabólico, página número 4. En la página número 5 tenemos todas las fórmulas que podemos hacer uso para el cálculo de lo que es tiro parabólico. Obviamente yo voy a resolver algunos ejercicios muy parecidos a lo que es su autoevaluación. Únicamente por favor vayan tomando nota de lo que vamos viendo. Y tenemos en la parte de aquí abajo algunos ejercicios que también los pueden revisar. Yo obviamente voy a hacerme otros para que tengan un poquito más de información, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos ejercicios de su texto, de su librito que lo pueden ustedes revisar. Aquí tenemos 3 ejercicios. Luego de eso, vamos nosotros, página número 10, tenemos movimiento circular. Ahí está la parte teórica. Recuerden que si hay alguna pregunta de teoría, lo encuentran dentro de su módulo. Obviamente doy un poquito de teoría, pero lo que son conceptos precisos está en su módulo. Y lo que es de ejercicios hacemos en la pizarrita. Tenemos aquí algunos datos, algunos conceptos de movimiento circular. Aquí tenemos algunas fórmulas también que responden a este ejercicio. Esto vamos a ver nosotros también otros ejercicios para que puedan revisar. Aquí están ejercicios sobre transformaciones de revoluciones a radianes, de radianes a grados, de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo, de revoluciones por segundo sobre radianes sobre segundo y de ángulos a radianes y diferentes transformaciones que también vamos a ver. Y lo que es el movimiento circular uniforme, que dentro de esto tenemos igual las fórmulas que responden a este movimiento, así como también sus respectivos ejercicios. Sería hasta la página número 15. Eso es lo que vamos a ver hoy día, chicos. Dos movimientos, ¿no? El parabólico y el circular. Vamos primero con el parabólico. Entonces ya les di la información de su módulo. Pasamos en cambio a la pizarrita. Aquí está lo de los videos que les dije y vamos a la pizarra para comenzar la clase. Recuerden, chicos, que la clase está siendo grabada para que tranquilamente lo puedan ustedes observar después. Pasamos a la pizarra. Voy a minimizar esta pantallita para quedarnos con la pantalla completa. Listo. Estamos en la parte de aquí. Vamos a ver hoy día, en cambio, lo que es el tema. Para comenzar, vamos a ver todo lo que es el movimiento parabólico. Como teoría, para ir explicando un poquito de qué se trata, nosotros la semana anterior vimos lo que se llamaba el tiro horizontal. ¿Qué significaba el tiro horizontal? Nosotros teníamos una parte recta, teníamos nosotros aquí un elemento que nosotros lanzábamos para la parte de adelante. Este elemento, obviamente, por efectos de la gravedad, seguía cayendo hasta tocar lo que era el piso. Este movimiento se le conoce como el tiro horizontal o el movimiento horizontal. Lo que nosotros vamos a ver es como decir el complemento a lo que se llama el tiro parabólico. Porque si nosotros le vemos, estamos viendo este movimiento es desde aquí
hasta que cae. Pero nosotros podemos observar también de aquí el otro lado. Si nosotros en cambio lanzamos algo, no desde la parte de arriba, aquí es lo que nosotros lanzamos es una piedra para adelante, un dador para adelante que fue de la semana anterior y luego comienza a caer por efecto de la gravedad, lo que nosotros también podemos hacer es lanzar algo desde el piso con un ángulo de inclinación y si yo lanzo para la parte de acá, este elemento seguirá su trayectoria hasta llegar a un punto máximo y luego comenzará a bajar y caerá en el punto de acá. A esto se le llama el tiro parabólico. Tiro horizontal es prácticamente, el tiro horizontal viene a ser como decir la mitad del parabólico. ¿Qué es lo que nosotros en cambio tenemos en tiro parabólico? En tiro parabólico es únicamente para que entiendan con respecto a la semana anterior. Entonces, ¿qué es tiro parabólico? Tiro parabólico es tener una altura, yo lanzar algo desde aquí, lanzo algo, lo que sea, una pelota, tendrá un tope máximo de altura y de ahí comenzará a caer. A esto, en cambio, se le llama el movimiento o el tiro parabólico. Movimiento parabólico. En matemática, ustedes han de haber estudiado lo que se llamaba la parábola. Habían parábolas que eran positivas y habían parábolas que eran negativas. Esto es algo parecido, pero obviamente aquí en cambio entramos ya con datos, estamos con información, doy gravedad, doy ángulo de lanzamiento, necesitamos en cambio datos. Esto lo que ustedes veían en matemáticas es una parte de lo que estamos nosotros ahorita analizándole en la parte de física. Entonces, ¿qué nosotros tenemos nomás únicamente en el tiro parabólico? Lo que nosotros podemos tener es un ángulo. Nosotros vamos a lanzar algo y aquí podemos lanzar, solo por poner un ejemplo, lanzamos algo, una pelota, lanzamos eh, lo que sea, un material, pero lanzamos nosotros con 50 grados de ángulo. Podemos lanzarle con 40, 35, con 20, con 70, con 80 grados, pero siempre va a ser con la dirección para allá. Nosotros vamos a tener. Aquí hagámosle un poquito más para acá para que quede un poquito parejo. Si este sería el punto máximo, estoy hablando de uno, 2 cuadros, que es más o menos debería caer por aquí. Listo. Este movimiento, este lanzamiento del elemento que nosotros lancemos de la parte de acá, aquí tengo yo. Por eso el tiro parabólico se le conoce cuando ustedes lanzan con un cañón, se lanza un misil, se lanza una pelota, se lanza algo, tiene que irse por esta trayectoria, llegará a un punto máximo de altura. Este punto vendría a ser el punto máximo. Yo puedo saber a qué altura le voy a mandar esto. Esto se le conoce como la H. En física se le conoce como la H mayúscula. Hay videos que le conocen como la letra A, otros diferentes letras. Lo que entiendo es que necesito esto, una altura. ¿Qué también puedo yo saber? Puedo saber yo la distancia desde aquí hasta la parte de acá. A esto se le conoce distancia. Entonces, igual, en algunos videos que yo he visto, en algunas letras que yo también le he analizado, a este le conocen como, déjenme acordarme, como la letra H, a este les llaman la H. A este, voy a ponerle como está mejor en su librito, ¿no? A este le conocen como la letra H, que se le conoce como el alcance horizontal. Alcance horizontal. H. A este se le conoce como el ángulo. Normalmente en física se le conoce como el ángulo de teta. 50, 30, 25, 60 grados, lo que nosotros reconocemos de acá. A esto se le conoce la altura, la letra A. ¿Qué podemos saber nosotros también? El tiempo. El tiempo significa, en cambio, cuánto se demora para llegar de aquí. Debe ser con color azul, pero esperen por favor qué significa el de color azul. El de color azul es, en cambio, lo que me tardo de venir aquí hasta llegar acá. A esto, en cambio, nosotros podemos calcularle el tiempo, que sería la letra T. Entonces, en un tiro parabólico, ¿qué puedo saber yo? El ángulo con lo que yo lanzo algo. Puedo saber la altura máxima que alcance ese elemento. Puedo saber la distancia que recorre desde donde yo lanzo este elemento hasta la altura máxima, hasta la distancia máxima, que sería el alcance horizontal. Puedo saber el tiempo de subida, hay otra fórmula para encontrar cuánto se demora el elemento de llegar aquí hasta acá
Y hay otra fórmula que me permite calcular de aquí, llega el elemento a la parte más alta, cae y toca el piso, y yo puedo saber exactamente el tiempo que se demora en hacer esta trayectoria. Física, en la semana anterior nosotros vimos únicamente tiro horizontal, que era prácticamente como taparle esto. Podíamos nosotros saber el tiempo de llegar el nadador hasta la piscina, hasta el agua, podíamos saber la altura de donde se bota el nadador, podíamos saber la distancia de la que se bota el nadador con respecto a lo que está la plataforma, con respecto a donde entra en el agua. Entonces, lo único que estamos haciendo hoy día es esta parte de tiro horizontal que vimos la semana anterior, le completamos ahora no lanzando desde la parte de arriba el elemento, sino lanzando desde la parte de abajo. Hay personas que se dedican a los deportes para el lanzamiento, por ejemplo, de bala. Ellos saben a qué altura pueden mandarle esto, a qué ángulo le pueden mandar para que cojan la distancia la distancia, el alcance más largo. Lo que es del tiro de jabalina, lo que es disparo de un misil para ver dónde va a caer. Entonces, cuando lanzan un misil con los cálculos físicos y matemáticos, pues yo puedo saber a qué altura va a llegar, a qué distancia va a llegar y en qué tiempo va a caer el elemento. Esas son las fórmulas de lo que me ayuda a mí el movimiento o el tiro parabólico. ¿Cuáles son las fórmulas que utilizamos para el cálculo de todo esto? Nos vamos a ver en la pizarrita. Apago la cámara un ratito. Listo, ahí estamos. Y voy a poner en su pantallita en cambio las fórmulas. Entonces vamos a irnos acá y vamos a ver las fórmulas. Entonces estamos aquí, movimiento parabólico. Y miren, lo que acabo de indicar es justamente todo lo que está aquí, ¿no? El ángulo que está de color rojo, puedo saber aquí lo que es la distancia. Miren, aquí están todos los elementos. Hago un poquito más grande. Aquí le hice en la pizarrita para que le vean un poquito mejor, porque aquí con tanta letra que hay, tantos números y letras, a veces uno se puede confundir. Entonces, miren, aquí está el alcance, la letra A, está el ángulo que está aquí, está la H que me dice la altura, en este caso se ha debido llamar la letra H, y la letra A, ha estado al revés aquí. Y aquí están, miren, todas las fórmulas que nosotros utilizamos. Queremos calcular qué depende qué les pidan en el ejercicio. Todas estas fórmulas son para calcular todo lo que nos piden. Miren, el tiempo de subida, el tiempo total de vuelo, que sería el tiempo en subir y bajar, la H, que sería la altura máxima, el A, que sería el máximo horizontal. Ya le voy a arreglar, únicamente han estado las letras al revés. Y miren, aquí está prácticamente lo que nosotros vimos la semana anterior. Si nosotros tomamos en cuenta desde aquí hasta la parte de abajo, sería tiro horizontal, pero si tomamos en cuenta todo el movimiento, tiro parabólico. Aquí tienen algunos ejercicios que también lo pueden tranquilamente observar y revisar. Obviamente en la clase ahorita vamos a ver ejercicios parecidos a los de la evaluación. Vamos a su pantallita. Y vamos a ver ejercicios parecidos a su lección para que tomen apuntes y que puedan ir ustedes viendo cómo funciona el tiro parabólico. Vamos con un ejercicio. Entonces, como ya estamos viendo tiro parabólico, nosotros podemos hacer ya un ejercicio. Por ejemplo, vamos a escribirle aquí y obviamente el ejercicio es escrito, no tal como vimos la semana anterior en tiro horizontal. Entonces vamos a poner un ejercicio que dice, se lanza un misil con una rapidez, con una rapidez de, pongámosle 100 metros sobre segundo, 100 metros sobre segundo, rapidez. Y un ángulo, y un ángulo de 65 grados. Ya tenemos que tener idea de qué significa el ángulo y lo que es la velocidad o la rapidez. Luego me dice calcular el instante. Hagámosle con el que hicimos en el dibujo. Pongámosle aquí de 50 grados. Lo de los ejercicios de las lecciones que les estoy tomando, como ya revisaron la semana anterior, lo único que hago es cambiar de datos. Es todo lo que hago. Calcular el instante en el que el cuerpo alcanza el punto más alto. El punto más alto de su trayectoria.
Listo, ¿qué me dice el ejercicio? Se lanzó un misil, voy a hacerle un ejercicio más o menos para que entiendan a qué se trata, de qué se trata esto. Entonces tenemos aquí una línea, tenemos un elemento que lanzamos desde aquí, lanzamos el elemento y luego tiene una caída. ¿Y qué es lo que me dice el ejercicio? Se lanza un misil, aquí está el misil. Se lanza con una rapidez sería lo que es la velocidad, se lanza con una velocidad de 100 metros sobre segundo. Obvio, ¿no? Cuando yo lanzo algo, pues tengo que lanzar con una velocidad, en este caso son 100 metros sobre segundo. Con un ángulo de inclinación, este ángulo con el que yo boto este misil es de 50 grados. Puede ser 50, 45, 60, 35, 32, 37 el ángulo. Y la velocidad puede ser diferente. Yo voy a botar este elemento, este misil, con 100 metros sobre segundo. Pueden ser 70, 80, 120. Pueden ser más rápidos o pueden ser más lentos. Entonces, con esta información, hay algo que aquí siempre está internamente en los ejercicios de tiro parabólico. En tiro parabólico siempre la gravedad va a ser parte de. Entonces, ya voy a ponerla aquí de color azul. La gravedad siempre tomará en cuenta 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este dato siempre va a ingresar porque la gravedad es parte del movimiento horizontal, es parte también del tiro parabólico. Porque así como esto sube, la gravedad entra a trabajar y como tiene que subir, en algún momento tiene que bajar. Ahí entra la gravedad a trabajar en lo que son física. Entonces, para calcular esto, ¿qué necesito yo? Revisar las fórmulas y en las fórmulas encontrar cuál es la fórmula que me ayuda a calcular el instante en el que el cuerpo alcanza el punto más alto. Es decir, necesito una fórmula para saber de aquí a acá, de aquí a acá, al punto más alto. Recuerden que este es el punto más alto, de ahí comienza a caer. Entonces necesito calcular el tiempo, saber qué tiempo se demora de llegar de aquí el misil con 50 grados de elevación y a 100 metros sobre segundo, ¿qué tiempo se demora en hallar? Entonces, ¿qué estoy buscando? Tiempo. Cuando nosotros tenemos ejercicios de física, lo que tenemos que hacer primerito es tratar de ver qué es lo que busca el ejercicio. Netamente aquí no va a decir a veces busque el tiempo, no va a ser preciso lo que te van a pedir. Entonces uno tiene que entender lo que está pidiendo. Aquí dice calcular el instante en el que el cuerpo alcanza el punto más alto. Quiere este instante, quiere decir de aquí a acá. Por eso internamente está pidiendo tiempo. Hay veces que ya les dice, se lanza un misil con una rapidez de 100 metros sobre segundo y un ángulo de 50 grados. Calcular el tiempo que se tarda en llegar el elemento al punto más alto. Ahí digamos que internamente ya está la palabra tiempo, pero aquí internamente lo dice. Los que me está pidiendo calcular el tiempo. Si yo me voy a mis fórmulas y voy a poner las fórmulas que yo tengo a disposición y me voy al tiro parabólico, y me dice que aquí yo tengo algunas fórmulas en la parte de arriba. Y miren, aquí clarito dice, aquí este es para calcular la altura máxima, no quiero altura máxima. Aquí dice para calcular el alcance, el alcance horizontal máximo, no estoy calculando eso. Aquí me dice para calcular el tiempo de vuelo, pero esto es el tiempo total, es decir, sale el misil, llega al tiempo más alto y cae. Entonces ese es el tiempo total, pero lo que me pide es la trayectoria al punto más alto. Y aquí está, calcular el tiempo de subida. Este es la fórmula que necesito. Entonces, cojo esta fórmula y la voy a poner en la pizarrita. Algo más grandecito esto. Entonces, ¿qué fórmula ha sido? Ha habido una fórmula que me dice que el tiempo de subida, esto es tiempo de subida, es igual a lo que es la velocidad inicial por el sen del ángulo dividido para la gravedad. ¿Tengo la velocidad inicial? Pues sí, 100 metros sobre segundo. ¿Tengo el ángulo con el que boto el misil? Sí, son 50 grados. ¿Y tengo la gravedad? Sí, 9.8 metros sobre segundo. Mucho ojo, hay veces que yo he visto que en ciertos videos del internet me parece que los que les puse a ustedes le toman en cuenta como 9.81. No es gran diferencia. Realmente, si hablamos exactamente cuánto es la gravedad, 9.81. Pero con 9.8 se hacen prácticamente la mayoría de cálculos. Entonces, ¿qué me dice? El tiempo de subida es igual a la velocidad inicial, que serían 100 metros sobre segundo. Voy a multiplicar por el sen de 50 grados y esto voy a dividir para el 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si nos podemos dar cuenta, metros con metros se elimina, este segundo con el segundo al cuadrado se elimina
y queda segundos. Entonces, tiempo de subida sería igual. Esto ya sería calculadora. Voy a poner en su pantallita la calculadora para que vean lo que hago, los cálculos matemáticos. Abro mi pizarra, aquí está mi calculadora y voy a poner la calculadora en su pizarra. Listo, estamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que me dice que tengo que hacer? Voy a multiplicar 100, voy a multiplicar por el 100 de 50. Esto le voy a guardar aquí, pongo igual, y me saldría 76,6. Pueden manejar todos los decimales, pueden manejar dos decimales. En física normalmente se pide manejar únicamente con dos. En este caso sería, por ejemplo, 76,6, que sería la multiplicación de 100 por el 100 de 50. Entonces voy a anotar para ir avanzando un poquito. Si quieren mandar todo el cálculo en la calculadora, también lo pueden hacer, sino que yo le estoy haciendo para que vean paso a paso cómo le hago el ejercicio. 60 dividido para 9,8 segundos porque ya está eliminado. Si esto, entonces, ¿qué es lo que haría aquí? 76,66 dividido para 9,8 y pongo igual. Sale en fracción, aplasto la tecla SD para transformar en decimal y miren, me sale que esto es el tiempo así de igual a 7,82, redondeando el ejercicio, tiempo de subida ha sido igual a 7,82 segundos. Paso a la pizarra y explico cómo puse los datos. Vengo acá y miren, aquí tengo entonces, si tengo un proyectil que es lanzado con 50 grados, con una velocidad de 100 metros sobre segundo y con una gravedad de 9,8, pongo la fórmula que está en su módulo, pongo los datos que tiene cada uno, tacho lo que tengo que eliminar y me queda 76 sobre 6 sobre 9,8 segundos. Si yo divido 76,6 para 9,8 me sale 7,82. ¿Qué significa esto? Que el elemento, que el proyectil, para llegar desde este punto hasta el punto máximo, el tiempo que se va a demorar es 7,82 segundos. Y esa sería la respuesta. Recuerden, lo único que hacemos nosotros para lo que es su prueba, su lección, únicamente cambiamos de dato. Recuerden que la clase está siendo grabada, la pueden poner ustedes pause para poder hacer tomando los apuntes y seguir avanzando con su clase. Vamos con otro ejercicio. Borro esto. Y vamos a hacer en cambio otro de movimiento parabólico y vamos a entender. ¿Qué dice? Voy a hacer un ejercicio en cambio que calcular otro tipo de cosas. No, el anterior era para calcular tiempo. Voy a hacer para calcular otro elemento. Pongamos que en el ejercicio dice un proyectil lanzado, lanzado con un ángulo de tiro de 37 grados. Entonces ya nos vamos imaginando. Entonces con el anterior es para que ya le vayan viendo. Este ya le vamos entendiendo un poquito mejor. Entonces el ángulo con el que le voy a botar el elemento, 37 grados. Cae en la tierra en un punto, en un punto A. Pongámosle aquí 30 y pongámosle 42 grados. Pongámosle otros datos diferentes. Y a un punto de unos 6,5 kilómetros. Vamos viendo, en cambio, ahorita en la anterior no di distancia, ahorita en cambio estoy dando distancia. ¿Cómo? Con esta información, calcular el tiempo de vuelo. Ojo, en el anterior era el tiempo de subida, ahora quiero el tiempo total. Entonces, por eso voy haciendo diferentes ejercicios para que tengamos diferentes cosas que estoy entendiendo. Listo, ¿qué sería el gráfico? Tengo una línea, tengo un elemento que lancé de aquí, en este caso dice un proyectil. Este proyectil lo lanzo, tiene una altura y llega al piso. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo que el ángulo con el que boté el misil, lancé el misil, es 42 grados. Tengo que la distancia de aquí
hasta acá, donde cayó el misil, es de 6,5 kilómetros. Entonces, en este caso, en el caso anterior, yo les había dado la velocidad y les había dado el ángulo. Ahora, en cambio, no doy la velocidad, doy la distancia del misil donde cayó y les doy el ángulo. ¿Y qué es lo que estoy pidiendo? Ahora lo que pido es cuánto se demora el misil de aquí hasta llegar al piso acá. Esto es lo que necesito calcular, el tiempo. Recuerden que hay algo que nosotros ya sabemos, que sería que la gravedad es igual a 9,8, gravedad que se le conoce como la letra G, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese dato ya sé. ¿Qué más sé también? Que el ángulo es igual a 42 grados. Que también sé que en este caso la H, la distancia en la que cayó el misil es de 6,5 kilómetros. Entonces, estos son los datos. Este es el gráfico para entenderle un poquito mejor lo que está escrito acá. Aquí tengo los datos que me está pidiendo y obviamente lo que me pide es, con esta información, calcular el tiempo de vuelo. No me dice el tiempo de subida, me dice el tiempo total, el tiempo que estuvo volando el misil hasta encontrar tierra. Entonces, todo esto debo encontrar. Para esto necesitamos igual las fórmulas. Entonces, ¿qué fórmulas vamos a ir utilizando? Pues vamos viendo. Lo primero que debo ver yo es que para calcular yo el tiempo, si yo busco la fórmula de tiempo, tiempo me dice que es igual a el tiempo de vuelo o el tiempo total es igual a 2 por la velocidad inicial que multiplica al sen de 2 de teta del ángulo dividido para lo que es la gravedad. Ahora, ¿qué problema tenemos aquí? El ángulo ya tenemos 42 grados. Aquí vamos a poner 42. La gravedad, perfecto. La gravedad también tenemos que dice 9,8, pero no tengo la velocidad inicial. Recuerden que en el anterior yo ya les di la velocidad. Ahora en cambio no les doy la velocidad, pero les doy la distancia. Digo, la distancia a la de la que llegó el elemento. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo buscar una fórmula para encontrar la velocidad, porque la velocidad es lo que me falta. Este elemento es el que no tengo. Ahí, en cambio, entran las otras fórmulas. Debo encontrar una fórmula que yo saque la velocidad inicial para poder poner en esta fórmula. Entonces, por lo pronto, no necesito esta fórmula de aquí. La voy a ocupar después, pero primero necesito encontrar la velocidad inicial. Ahora, la velocidad inicial, ¿de dónde viene? Tenemos una fórmula que dice, por si acaso, h es igual a velocidad inicial al cuadrado por el sen de 2 que multiplica el ángulo teta dividido para gravedad. La velocidad inicial no tengo. El ángulo sí tengo. La gravedad sí tengo. Pero ojo, esto es para calcular la distancia. Y la distancia, en cambio, ya tengo. Es decir, este elemento ya lo tengo yo calculado. Ya tengo que vale 6,5. Pero lo que me falta es la velocidad. Esta fórmula es la que yo le voy a utilizar. Pero obviamente debo despejar la velocidad. Entonces, si despejo la velocidad, ya chicos, por favor, de segundo bachillerato, me supongo que ya revisaron cómo hacer despejes de fórmulas, pero con todo les voy a indicar. Lo que yo quiero es la velocidad inicial solita. Entonces, si a esto que le estorba, le estorba el sen de dos ángulos y le estorba la gravedad. Entonces, esta gravedad que está dividiendo, le paso al otro lado a multiplicar. Entonces, tengo h que multiplica a la gravedad. Y esto que está multiplicando, paso a dividir y que me queda sen de 2 de teta. Ahí ya tengo lista la fórmula. Miren, de esta fórmula que tienen ustedes en su texto, lo que hice es despejar lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque tengo h, tengo el ángulo, tengo gravedad, pero no tengo la velocidad. A la velocidad, para poder calcularle, le quito lo que le estorba, la gravedad que está dividiendo, le paso a multiplicar. Aquí está, h por g, y este sen de 2 teta que está multiplicando, le paso a dividir. Y miren, ahora ya tengo el dato solito. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pongo únicamente los datos, tomando en cuenta algo, que la H que está en 6,5 kilómetros no se maneja en física kilómetros, lo que se maneja más es en metros. Entonces, ¿qué es lo que hago para transformar a metros? Únicamente multiplico por 1000 y tendría yo 6.500
metros. Eso, por favor, así se cambia de kilómetros a metros. Aquí abajo está la indicación. 6,5 kilómetros multiplican por 1000 y tengo 6500 kilómetros. ¿Por qué? Porque un kilómetro tiene 1000 metros. Por eso se hace esta multiplicación. El resto ya es únicamente poner datos y calculadora, ¿no? Entonces pongo velocidad inicial al cuadrado ha sido igual. ¿A cuánto ha sido h? H dice 6500 metros por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, dividido para sen de 2 teta, que en este caso el ángulo me dice 42 grados. ¿Qué es lo que puedo eliminar de aquí? Aquí no puedo eliminar nada. Aquí en cambio se me multiplica metros por metros, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. El resto es calculadora. Velocidad inicial al cuadrado. Obviamente aquí voy a tener que sacar la raíz, pero vamos sacando los cálculos de poco en poco. ¿Aquí qué me quedaría entonces? Me quedaría, esto voy a ponerle en calculadora. Ustedes lo pueden ir revisando, por favor, chicos, el ejercicio. Aquí únicamente ya es manejo. Aquí le pongo una calculadora para que vean que esto ya lo pueden ustedes también hacer en su casita. Si yo le pongo en mi calculadora 6500, 6500, 6500 por 9,8, por 9,8, esto me queda igual a 63,700 dividido para sen, que multiplica 2 por 42 grados. Ojo con la parte de abajo. Entonces, ¿qué me dice? Voy a dividir entonces 63,700 dividido para el sen de 2. 42 por 2 sería el sen de... Aquí una vez le voy a reemplazar esto. Aquí lo que me dice es que multiplique 2 por el 42. Entonces 42 sería 84 grados. Entonces sería el sen de 84. Y le pongo igual. Entonces me queda que la velocidad inicial al cuadrado es igual a 64.050,9, redondeando. Pero como tengo velocidad al cuadrado, lo que yo debo aplicar es raíz. Entonces voy a aplicarle raíz en este lado y raíz en este lado. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer con la calculadora? Sacar raíz al número que acabo de sacar. Entonces, si le pongo raíz cuadrada del número, me sale que la velocidad inicial es igual a 253,1 metros sobre segundos. Y esa sería la velocidad. Ahí están por si acaso, ahí está el cómo se saca la velocidad, ¿no? Voy con la fórmula, pongo los datos, el resto es cálculos con calculadora, el valor que le sacan por eso le puse con color rojo, lo que debo hacer, sacar la raíz, aplastamos en la calculadora raíz y sale el ejercicio. Voy a ponerles por si acaso también la calculadora para que vayan viendo más que todo la parte de abajo, la última parte, en donde les saco yo 63,000, 1, 2, 3, no, 63,700, 63,700, el resto, 63,700, le divido para el sen de 84. Aplasto directamente la tecla de sen, me sale aquí sin, y pongo 84. ¿Por qué 84 si el ángulo era 42? Porque la fórmula me dice 2 por el ángulo. Entonces 42 por 2 me sale 84 y la aplasto igual. Y ahí me sale 640,050,9, redondeándole al 9. ¿Qué es lo que debo hacer el número? Sacarle la raíz. Entonces, ¿qué es lo que hago? Al número, aquí pongo la raíz cuadrada de 64,050, 050, punto 9. Y si le pongo la raíz de esto, miren, ahí está el 253,1, porque también igual le redondeo. Listo, regresamos a la pizarrita, ahí está para que vean cómo lo hice con la calculadora. Listo, ya tengo la velocidad, pero no me está pidiendo velocidad, me está pidiendo el tiempo, pero no podía calcular el tiempo si no tenía la velocidad. Entonces, ya con la velocidad, ahorita sí puedo calcular, en cambio, el tiempo. ¿Cuál es la fórmula del tiempo? El tiempo me dice que es igual, tiempo es igual a 2 velocidad inicial por el sen de 2 teta es igual a gravedad. Esto igual son fórmulas que nosotros vamos encontrando en su texto. Miren, una cosa es para calcular la altura,
otra es para calcular la velocidad y otra fórmula es para calcular el tiempo. Entonces, el tiempo me dice que es igual a 2 que multiplica la velocidad. Acabo de encontrar la velocidad, que ha sido 253,1. Y esto le voy a multiplicar por el sen de 2, que sería, un poquito de espacio, me faltó aquí espacio para poner todo. Voy a borrar este y voy a ponerle desde acá. Tiempo es igual a 2 que multiplica la velocidad inicial, que sería 253,1, que multiplica al sen de 2 por el ángulo, que sería de 42 grados. Miren, otra vez se me asoma el 2, dividido para 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Tiempo es igual, igualito. Aquí ya es calculadora, por favor, chicos. En eso sí, traten de entrenar un poquito porque al menos en física la calculadora se utiliza bastante. Voy a poner el dato con el que estamos aquí, debería salir lo que voy a hacer yo. Entonces únicamente es para que lo tengan, ¿no? 2 que multiplica a 253,1 y esto le voy a multiplicar por el sen de, recuerden que aquí también es 2 por 42, ¿no? Entonces 42 serían 84 por el seno de 84. Y esto me sale 500. 503, 503,43, redondeando el número, dividido para 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí ya se va eliminando todo, ¿no? Los metros se eliminan, los segundos se eliminan y solo me queda segundos en la parte de abajo, segundos. Entonces, la última división sería los 503,43, le voy a dividir para 9,8 y debería salirles a ustedes 51,37. Si pusieron bien los datos en su calculadora, esto es lo que debería salir. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Esto significa que si un proyectil es lanzado con 42 grados y llega a una distancia de 6,5 kilómetros o 6.500 metros, la velocidad con la que fue lanzado el misil es de velocidad es igual a 253,1 metros sobre segundo. Con esa velocidad fue lanzado y el tiempo que se demoró en todo este trayecto que está de color rojo se tardó 51,37 segundos. Es lo que se tardó ese misil en caer de aquí, ser lanzado y topar el piso. Se tardó 51,37 segundos. Este es, por favor, chicos, otro ejercicio que les va a ayudar a ustedes para resolver la prueba, la autoevaluación de esta semana. Por favor, pueden ustedes anotar. Vamos a ver en base a este ejercicio otro más. Recuerden que pueden ponerle pausa para ir repasando y entrenando los ejercicios, chicos. Listo, voy a borrar. ¿Qué es lo que le puedo hacer a este mismo ejercicio? Por eso, por favor, chicos, tomarán apuntes. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo a este ejercicio, yo puedo calcular algo más. Entonces, con base a este ejercicio que está aquí, voy a borrar esta parte de aquí arriba. Con esta información, calcular y no quiero el tiempo de vuelo. Lo que yo quiero saber es la altura máxima que tiene este elemento. Calcular la altura máxima. Miren, solamente que le cambié calcular la altura máxima. Obviamente no me está pidiendo el tiempo, entonces ese tiempo ya no es necesario. Por eso digo, me voy a basar con este ejercicio para enseñar otro más. Entonces, ¿qué tengo ya? Tengo, hagamos cuenta que no tengo calculada la velocidad y les digo, un proyectil lanzado con un ángulo de tiro de 42 grados. Cae en la Tierra a un punto de 6,5 kilómetros. Con esta información calcular la altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima? Hay una fórmula que es para calcular la altura que dice h máximo o h es igual a la velocidad. Pongámoslo un poquito más acá para que me alcance. Dice que h máximo o la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el sen del ángulo al cuadrado dividido para 2 que multiplica a la gravedad.
Esta es la fórmula para calcular, pero hagamos cuenta que teníamos solamente la parte de arriba. Entonces, de todas maneras, ¿qué necesito para este ejercicio? Necesito la velocidad inicial. Me dice la velocidad inicial por el sen del ángulo. El ángulo ya tengo, el ángulo es 42 grados. La gravedad ya tengo, 9,8, pero necesito yo la velocidad inicial. Entonces, si me dan la distancia, de ley necesito también esta fórmula para calcular la velocidad. Por eso no le borro, por eso le dejo en la parte de aquí para que de ley necesito calcular esta parte de acá de la velocidad inicial, porque para la fórmula necesito ese dato. Por eso, chicos, por favor, estos ejercicios son parecidos a los que tienen en la autoevaluación. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer si me pregunta el tiempo? Si me pregunta el tiempo, de ley necesito calcular la velocidad y luego aplico la fórmula del tiempo. Y si me pregunta altura máxima, de ley también necesito calcular la velocidad, pero no me pide tiempo. Entonces ahora me pide altura máxima. ¿Cómo saco la altura máxima? Con esta fórmula. Entonces, ya hagamos quito esto porque esto ya es del anterior. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con 42 grados, con 6,5 de distancia, que serían 6.500 metros, y con la gravedad de 9,8, con esta fórmula calculo la velocidad, ya tengo 253,9 metros sobre segundos, pero ahora no quiero el tiempo, ahorita quiero en cambio la altura de aquí a acá, yo quiero la altura máxima que llegó ese misil. Pues cambiamos de fórmula, en el anterior era tiempo de vuelo, en este es altura máxima. Entonces, h a que es igual, altura máxima que es igual. H máxima. Que ahorita que me estoy acordando, en su librito me parece que estaba con la letra A, si no estoy mal, de altura. La altura máxima es esto de aquí. Entonces, ¿qué es la altura máxima? Es igual a la velocidad inicial, que sería ¿qué cosa? 253,1. Yo al menos les sugiero que hagan esto. Por el sen de cuánto? De aquí, ojo que no utilizamos el 2. En el anterior era dos ángulo, y miren, ahora solo es el ángulo. Dice de 42 grados, de 42 grados, y esto eleven al cuadrado. Como este está al cuadrado y este está al cuadrado, pues yo les sugiero que preferible pongan la velocidad, multipliquen por el sen y todo esto eleven al cuadrado, dividido para dos que multiplican por la gravedad. Y la gravedad que se recuerden que también ya tenemos que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Altura máxima entonces sería igual. Esto igual, ya es calculadora. Voy a ir haciendo por si acaso, chicos, con la calculadora de la pizarrita. Aquí está la calculadora, borro esto. ¿Y qué me salió entonces? 253,1. Le voy, aquí hagámosle internamente con el paréntesis, sería 253,1. Les pongo aquí para que vean cómo hago yo, por el sen de 42 grados. Cierro el paréntesis, pongo otro paréntesis y elevo al cuadrado. Ahí está la fórmula completa y le pongo igual. Entonces, ¿qué me sale? Que la altura ha sido 2.028.681,78, inclusive le podemos poner solo con un decimal. 68.681,8. 28.681,8, redondeando, ¿no? Dividido para 2 que multiplica a 9,8. Abajo la gravedad le voy a multiplicar 9,8 por 2 para no ya ponerle también esa multiplicación y me saldría, aplasto ese D y me sale 19,6. Entonces, altura es igual. Regreso a la pizarrita para que le vayan viendo qué estoy haciendo. Miren, aquí está. El cálculo de arriba me sale 28.681, que le acabamos de ver, punto 8, y la parte de abajo me sale 9,6. Ahora lo único que me falta es dividir. Voy a mi calculadora y lo que hago es dividir el 28.681,8, le divido para 19,6 y le pongo igual. Me sale fracción, aplasto ese D para transformarle a número entero y me sale 1.360, 1.463,36 con dos decimales. Salgo de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a la pizarrita, ¿qué es lo que me dice? Si yo pongo estos datos en esta fórmula,
Utilizo la calculadora y saco todo esto, me dice que la altura, ¿a qué altura pasó el misil? La altura máxima del misil llegó a un punto de 1463,36 metros subió ese misil. Entonces, imagínense en lo que uno se puede calcular, ¿no? Únicamente con el ángulo y con la distancia y la gravedad, yo puedo saber velocidad, yo puedo saber a qué altura llegó ese elemento y con el anterior ejercicio yo puedo saber hasta el tiempo que se demora de salir de donde la estación hasta tocar piso. Entonces, todo eso uno se puede hacer con física. Por favor, dejo unos segunditos en la pizarrita para que si desean le puedan tomar los datos, copiar el ejercicio y recuerden que pueden poner pause para que puedan anotar el ejercicio. Por favor, así son los ejercicios que nosotros tomamos en la autoevaluación. Con esto estamos acabando lo que se llama tiro parabólico. Vamos a entrar en cambio al movimiento circular. Borro estoy aquí. Borro esto. Ahora, el movimiento horizontal es muy parecido al movimiento parabólico. ¿En qué sentido? Que para cada movimiento tiene sus propias fórmulas. Hay fórmulas para tiro horizontal de la semana anterior, hay fórmulas para tiro parabólico de esta semana y hay fórmulas para lo que es, en cambio, movimiento horizontal. ¿Qué es movimiento horizontal? Prácticamente un círculo. Yo tengo algo aquí y desde aquí tengo un círculo que yo quiero saber qué tiempo se demora de llegar de aquí hasta llegar acá. Yo quiero saber esta distancia de aquí hasta acá. Yo puedo saber inclusive cuántas vueltas puede dar esto o la velocidad con la que gira un elemento. A eso se le conoce como movimiento circular. Eso es lo que también tienen ustedes en su texto. Entonces, ¿qué es? Yo me dedico directamente a la parte de los ejercicios, ¿no? Hay algo que nosotros, antes de entrar a lo que son movimientos, digamos, para circulares, necesito entender un poquito lo que son ciertas transformaciones. Vamos a ver transformaciones sencillas. ¿Qué es una transformación? Para movimiento circular, hay veces que yo les voy a dar en ciertas palabras y debo cambiar a otros elementos. Un ejercicio que vamos a repasar, por ejemplo, es, yo les digo, transformar de 2,5 radianes, yo les doy como dato radianes, pero necesito que le transformen a grados. Entonces, ¿cómo funciona esto? De radianes a grados hay una transformación sencilla. Voy a poner 2,5 radianes y le voy a multiplicar, esta es fórmula, 180 grados dividido para pi radianes. Esta es la fórmula que van a ocupar. Siempre que quieran pasar de radianes a grados, tienen que hacer esta fórmula de aquí, 180 y abajo pi radianes. Ya voy a hacer otro ejercicio. Entonces, ¿qué puedo ir eliminando yo aquí? Aquí tranquilamente puedo eliminar esta palabra radian con esta palabra radian. Simplifiqué. Y me queda 4,5 por 2,5 por 180 dividido para pi. Recuerden que pi tiene la calculadora el valor de pi. Entonces voy a mi calculadora para hacer la respuesta. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Borro esto y voy a poner 2,5, le voy a multiplicar por 180. Tengo listo. Y a esto le voy a dividir, esto me sale 450 y 450 le voy a dividir para pi. ¿De dónde saco pi? Aplastamos la tecla Shift, luego aplastamos la tecla de acá abajo. Hay en unas calculadoras que está la tecla igualita con la que yo tengo. Hay otros que tienen abajo la palabra X, es exactamente lo mismo. Miren, ahí salió el valor de pi. Y le pongo igual. Entonces, ¿qué ha sido esto? Esto ha sido 143 grados. La respuesta ha sido 143,24 grados el ejercicio. Regreso por favor a la pizarrita para que vean ustedes. Listo. Si necesitamos transformar de radianes a grados, esta es la fórmula. ¿Qué pasa si me dicen, hagamos cuenta 5? 5 radianes. Tengo 5 radianes y quiero transformar a grados. Igualito, sencillo. Sería 5 radianes. Voy a multiplicar por 180 grados dividido para pi radianes y listo. Radianes con radianes se elimina y voy a multiplicar 5 por 180 y dividido para pi. Por favor, una calculadora en mano y vayan revisando lo que les voy a poner el resultado yo. 5 por 180 me sale 900 y 900 le voy a dividir para pi.
y me sale 286,48 grados. Eso así se transforma, chicos, de radianes a grados. Primera transformación. Otro que debemos entender también es que los ejercicios a veces nos dan con RPMs, que significa revoluciones por minuto, pero para física necesitamos nosotros radianes sobre segundo. Esa es la siguiente transformación. Borro esto, por favor, chicos, porque recuerden que ustedes pueden ponerle pausa en su video, ¿no? Y anotar lo que hicimos. Entonces, hay otra transformación que yo les puedo decir que hay transformar de 100 RPM. Necesito que le pasen a radianes sobre segundo. Entonces, ¿cómo funciona la transformación? Vamos con esta transformación. Pongo 140, 100. Pongo 100 RPMs. Esto significa revoluciones por minuto. Eso significa la palabra RPM. Revoluciones por minuto. Revoluciones sobre minuto. Esto, para pasarle a radianes, ¿cómo funciona? Entonces voy a multiplicarle. Aquí igual entra otra fórmula. Siempre que quieran pasar de RPM a radianes sobre segundo, ustedes te tienen que eliminar la palabra revoluciones, como en el anterior eliminé radianes. ¿Y cuál es la fórmula? Una revolución es igual a 2 pi radianes. Miren, aquí ya puedo eliminar revolución con revolución. Listo. Y ya queda en pi radianes que necesito yo en radianes. Y tengo en minutos. Ahora de minutos le voy a pasar a segundos. Para que minutos se eliminen, no pueden poner los minutos abajo, porque si ponen minutos abajo y minutos abajo, esto es en cambio minutos al cuadrado. Necesitan minutos arriba. ¿Cómo se transforma en minutos? Le pongo un minuto arriba. Un minuto arriba. ¿Y cuántos segundos tiene un minuto? 60 segundos. Entonces ahora sí, minutos con minutos se elimina y esto es igual calculadora. Voy a multiplicar 100 por 2 pi y voy a dividir para 60. Voy a poner, como es el primer ejercicio, pues le vamos a poner con su calculadora igual. Aquí estamos en la pizarrita y me dice multiplicar 100 por 2 pi, 2 y recuerden shift y la palabra y la símbolo de pi. Esto me sale 200 pi, aplasto SD para ver cuál es el valor y me dice 628,32. 628, 628,32. Y esto le vamos a dividir para 60. Entonces, 628,32, si le divido para 60, es igual, me sale fracción, aplasto SD y me sale 10,47. Esto ha sido igual a 10,47 radianes sobre segundo, que es lo que yo necesito. Regreso a mi pizarra. Y ahí está. Transformar 100 revoluciones por minuto a radianes sobre segundo, 100 revoluciones sobre minuto, 2 pi radianes. Esto es fórmula. Pongo esto y tranquilamente paso a radianes sobre segundo. Otro ejercicio. Digo, transformar 55 RPM le voy a pasar a radianes sobre segundo. Y miren, voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces pongo 55 revoluciones sobre minuto. Voy a multiplicar por 2 pi radianes, porque 2 pi radianes tiene una revolución. Y voy a multiplicar por un minuto, porque un minuto tiene 60 segundos. Si ustedes ven, copio exactamente lo mismo de arriba. Minutos con minutos se elimina, revolución con revolución se elimina y lo único que hago el resto es calculadora. 55 por 2 pi, recuerden que es el símbolo de pi, y dividido para 60. 55 por 2 pi me sale igual a 345, 345,6, redondeando, y eso divido para 60. 345,6 dividido para 60, y la respuesta me sale 5,76 radianes sobre segundo. Y miren, pueden comprobar con sus calculadoras, por favor. Ese es cómo transformar de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. Eso necesitamos, por favor, entender y es parte también de su lección.
Los chicos que hayan dado la lección ya saben que los ejercicios que yo hago son prácticamente muy parecidos a los que tienen ustedes en su lección. Solamente hay que ir practicando un poquito. Anoten por favor y vamos con ejercicios en cambio de circular. Listo, vamos con circular. Ahora vamos con ejercicios. Igual, para eso se necesitan las fórmulas de circular. Las fórmulas igual tienen en su texto, tienen también ejercicios en su texto y también tienen ejercicios en el video. Y también además lo que les estoy resolviendo yo. Dice entonces, vamos con un ejercicio que dice, una partícula, obviamente el movimiento será circular, ¿no? Gira, aquí está gira, es circular, con un movimiento circular, con un movimiento circular uniforme, es decir, continuo, que tiene siempre, que mantiene siempre la misma velocidad, uniforme, con una velocidad angular, con una velocidad angular, aquí cambian un poquito las palabras, ya vamos a ir entendiendo, de 9 radianes sobre segundo. Miren lo que hablábamos antes de radianes sobre segundo. Punto. Calcular, calcular el tiempo necesario para girar un ángulo de 520 grados. ¿Qué es lo que me dice entonces en el ejercicio? Dice, yo tengo un elemento, dice una partícula, tenemos aquí el movimiento, digamos, el movimiento circular, y me dice que tengo una partícula por aquí, hagamos cuenta por ahí. Dice, esta partícula gira con un movimiento circular uniforme con una velocidad angular. La velocidad angular se le conoce como la letra W en física y la velocidad angular dice que es de 9 radianes sobre segundo. Lo que antes nosotros en tiro parabólico decíamos que la velocidad con que el elemento es lanzado, velocidad es cuando nosotros decimos que el carro va a 80 metros por hora, el carro va a 120 kilómetros por hora. Esa velocidad también se lo puede lanzar el misil, solo que en los misiles más que kilómetros por hora se le conoce como metros sobre segundo, es una simple transformación. De la misma manera es circular. Este elemento puede girar con una velocidad angular de 9 radianes por segundo. Radianes por segundo es la nomenclatura que se utiliza en movimiento circular. ¿Y qué es lo que me dice más? Me dice calcular el tiempo necesario para hacer un giro de 520 grados. Recuerden que por matemática yo sé que esto es 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. Entonces quiere girar algo más. Entonces dice darse una vuelta y algo más. Eso es 520 grados. Para eso existen las fórmulas de física. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primerito? Yo tengo la velocidad en radianes sobre segundo. Necesito transformar el ángulo a radianes también para poder utilizar la fórmula. Porque la fórmula me dice que el tiempo, ¿qué es lo que dice aquí? Dice circular, miren, calcular el tiempo. Clarito dice calcular el tiempo. La fórmula para calcular el tiempo en circular es igual al ángulo dividido para lo que es la W, que es la velocidad angular. Pero ¿cuál es el problema? Yo no puedo ponerle aquí 520 grados y dividir para 9 radianes sobre segundo, porque tienen esto en grados y esto en radianes y no le puedo simplificar. Entonces no me funciona. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Pasar los 520 grados a radianes. Entonces, eso acabamos de aprender. Entonces, ¿qué es lo que primero hago? Entonces, 520 grados le voy a pasar a radianes. Entonces, 520 grados multiplico por pi radianes dividido para 180. La fórmula que nosotros hicimos es al revés. Yo les di en radianes y le pasamos a ángulos. Ahora quiero de ángulos a radianes. ¿Qué hice únicamente la fórmula? Le giré. En el anterior era 180 sobre pi radianes. Ahora en cambio es pi radianes sobre 180. ¿Para qué? Porque ahí yo este ángulo con este ángulo le puedo eliminar. Y el resto ya es únicamente
matemática. Pongámosle aquí. Listo, entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Únicamente calculadora. Con calculadora debería salirme, si nosotros le hacemos ejercicio de 522 para 180, les va a salir 2,88 pi radianes. Listo. Entonces, vamos con este cálculo de aquí y vamos a utilizar el ejercicio. Vamos a poner este en calculadora para que le vean cómo me salió, ¿no? Me voy a la parte de acá, voy a ir a mi calculadora y miren, voy a hacerle aquí y le voy a poner 520, le voy a dividir para 180 y me sale, miren, 2,88, lo que acabo de poner en su en su pizarrita. Regreso acá y miren, ahí está el 2,88. Con este dato de 2,88 ya puedo calcular esto de acá porque ya tengo esto en radianes y esto también en radianes. Entonces voy a poner los ejercicios y me sale que tiempo, entonces ahí sí ocupo la fórmula y me dice que el tiempo es igual al ángulo que acabo de encontrar, que sería 2,88 pi radianes dividido para el ángulo, para la velocidad angular. Y la velocidad angular es de 9 radianes sobre segundo. Radianes con radianes se elimina y el tiempo es igual, esto igual calculadora. 2,88 por pi dividido para 9. Por favor, revisen con su calculadora, le voy a hacer yo. 2,2, 2,88 por pi, ya saben cómo sale pi, shift tangente, shift x, que es la tecla de abajo, y le voy a dividir esto para 9. Debe salirles a ustedes 1,01. 1,01 segundos. Digamos, por tomar en cuenta más decimales o menos decimales, suele salir el ejercicio 1,02 o el tiempo les va a salir 1,009, dependiendo los decimales que pongan ustedes. Entonces, aquí tienen las posibles respuestas que les puede ser. Por si acaso, las tres están bien. Depende cuántos decimales. Hay chicos que, por ejemplo, en vez de 2,88 le ponen como 2,9. Entonces, cuando hacen el cálculo acá, sube o baja un poquito las décimas, pero es únicamente décimas, chicos. Ahí tienen el ejercicio, por favor. Anoten, por favor, el ejercicio. Vamos con otro más. Le borro el ejercicio y vamos con el siguiente. Listo, siguiente ejercicio. Igual, vamos con circular. Y con circular tenemos, en cambio, el siguiente ejercicio. A ver, hagámosle uno de, ¿qué le hacemos? Hagamos este de aquí. Dice, una rueda circular igual, una rueda gira a 1,200 RPM. Miren, ya está la palabra revoluciones por minuto. Cuando se habla de circular es RPM y tiene un radio de 3 metros. Calcular la frecuencia. Listo. Tengo en cambio ahorita un ejercicio que me pide en cambio calcular lo que es frecuencia. Para calcular este tipo de ejercicios, en cambio, igual necesito irle resolviendo de poco en poco, ¿no? Tengo que ver qué es lo que me pide, entender lo que me pide el ejercicio. Entonces vamos con lo que es el, calculémosle primero, vamos con la frecuencia. Vamos con la frecuencia. Listo. Entonces, ¿qué es lo que necesito?
Vamos a calcular dos cosas, frecuencia y periodo. Frecuencia y el periodo. Y una vez hagámosle completo. En la prueba puede ser que les pregunte frecuencia, en la prueba puede ser que les pregunte periodo, así que mejor calculamos los dos elementos. Vamos. Entonces, ¿qué me dicen? Vamos a calcular. Primerito, tengo a 1200 de RPM. Esto tengo en 3 metros. Entonces, para calcular las fórmulas para calcular nosotros el tiempo y el periodo, necesito pasarle los RPM a radianes sobre segundo, que es lo que nosotros normalmente utilizamos en física. Siempre se utiliza los valores de radianes sobre segundo. Entonces, vamos a hacer esa transformación. Tengo 1200 metros, 1200 RPMs. Recuerden que es revoluciones por minuto. Ya hicimos esta transformación. ¿Cómo le transformamos? Aquí arriba poníamos 2 pi radianes, que esto es igual a una revolución. Revolución con revolución se elimina. Y esto vamos a multiplicar por un minuto sobre 60 segundos, que también ya explicamos en el anterior. Minuto con minuto se elimina. Y yo tengo 1200 por 2 dividido por 2 pi dividido para lo que es 60 segundos. Veamos calculadora. Debería salirnos, voy a hacer con mi calculadora, 1200 por 2 que multiplica a pi, por 2 que multiplica a pi, y esto le voy a dividir para 60, me debería salir 125.7, redondeando, radianes, pi radianes, no utilice, perdón, ya el pi, radianes sobre segundo. Esto es lo que yo necesito. No puedo utilizar el de revoluciones por minuto porque no se va a eliminar nada. Entonces, de revoluciones por minuto le transformo a radianes sobre segundo y tengo ya el ejercicio para poder resolver. Ahora, ¿cuál es la fórmula para resolverle? Yo puedo sacar dos cosas. Puedo sacar yo lo que es periodo y lo que es frecuencia. Para calcular lo que es la frecuencia, necesito hacer lo siguiente. Vamos primero a sacarle el periodo. Para sacar el periodo, la fórmula es, para sacar el periodo, T es igual a 2 pi radianes dividido para lo que es el giro que sería la velocidad, que sería 1200, ay, perdón, no 1200, es el de acá, 125,7 radianes sobre segundos. Esto es para sacar, chicos, lo que se llama el periodo. Entonces, aquí que puedo eliminar radianes con radianes se elimina y T es igual, esto ya es calculadora, tengo 2pi, 2 que multiplica pi, por favor irán revisando con sus calculadoras, y esto le voy a dividir para 125.7. Esto me quedaría igual a 0,40 y prácticamente sería 0,05. 0,05, esto sería segundos. A esto se le conoce como el periodo. Si la pregunta, en cambio, es calcular la frecuencia, hay una fórmula de F. F es igual a 1 dividido para el periodo. Entonces ya tenemos frecuencia es igual 1 dividido para el periodo que vale 0,05 segundos. Y si divido 1 dividido para 0,05, 1 dividido para 0,05 me bota la calculadora 20. 20, pero aquí en cambio el periodo, la frecuencia se le conoce como hercios, Hz, que es la palabra hercios. Este se le utiliza en sonidos, se le utiliza en computadoras. Entonces, al menos esto de hercios es frecuencia, es lo que es subir y bajar en lo que es en sonidos. En computadoras se utiliza bastante. Cuando algún rato escuchen la palabra hercios, que inclusive se utiliza en la radio, esto es lo que se calcula, lo que son frecuencias y periodos. Esto es movimiento circular. Por favor, chicos, anoten. Recuerden, frecuencia es lo de acá, lo de color azul. Frecuencia, esto. Periodo es, en cambio, lo que estamos en la parte de arriba. Ahí tienen otro ejercicio, chicos.
Vamos con los últimos ejercicios para ir acabando la clase. Recuerden que, por favor, en base a lo que les estoy enseñando, viene la evaluación. Listo. Borro el ejercicio, chicos, y vamos con el siguiente. Recuerden que ustedes pueden pausar el video y hacer los apuntes necesarios. Vamos con otro ejercicio. El otro, veámosle cuál le hacemos. Listo, vamos con este de acá. Dice, una partícula gira con movimiento circular uniforme MCU. Voy a ponerle ya solo las siglas y estamos aprendiendo esto. Con una velocidad, con una velocidad. Recuerden que cuando hablo de circular es velocidad angular, con una velocidad angular de 10 radianes sobre segundo. Estoy dando la velocidad. Pregunta, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo necesario para dar 18 revoluciones? 18 revoluciones viene a ser como 18 giros, ¿no? 18 revoluciones. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Me está dando la velocidad angular, me da las revoluciones que está dando ese elemento, pero me dice cuál es el tiempo necesario. Entonces, igual, vamos con el ejercicio. ¿Qué es lo que me dice? Tengo yo 18 revoluciones. Las 18 revoluciones, recuerden, es como darle 18 giros. Entonces, si yo tengo aquí el elemento, hagámosle más acá abajito, si yo tengo el elemento aquí, esto es una revolución. Si doy dos revoluciones, tres revoluciones, cuatro revoluciones, el giro se refiere. Entonces, ¿cómo puedo transformar las 18 revoluciones? Recuerden que todo en física se maneja con lo que es radianes. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a multiplicar las 18 revoluciones, voy a multiplicar por 2 pi radianes para poder darle en lo que son radianes. Entonces tengo aquí que 18 por 2 me saldría 36 pi radianes. Ya tengo en cambio en la palabra de radián. ¿Qué es lo que me falta hacer ahorita para sacar el tiempo? Para sacar el tiempo, tiempo es igual al giro de los ángulos, el giro de los ángulos dividido para lo que es la velocidad angular. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? En la parte de aquí necesito los giros lo que acabo de sacar, que serían los 36 pi radianes dividido para la velocidad angular. Velocidad angular ya me está dando en pi radianes, que sería 10 pi radianes. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Radianes. Aquí es lo que tengo. No, esto es radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Entonces, radianes con radianes se elimina y me queda 36 que voy a multiplicarle por pi dividido para 4 y eso ya es calculador. Revisen por favor lo que voy a hacer. Entonces, 36 voy a multiplicar por pi, igual me sale 113 más o menos 113,1 y eso le voy a dividir para 10 y la respuesta me sale 11,31 con dos decimales. El tiempo ha sido igual a 11,31 segundos. Si es que me pide eso el ejercicio. Ahí está otro ejercicio de velocidad angular. Anoten por favor, le pueden poner pause para ir anotando el ejercicio. Y vamos con el último ejercicio. Este ya ven es prácticamente muy sencillo, ¿no? Y el último que vamos a ver es en cambio lo contrario de lo que estamos viendo aquí. Prácticamente le voy a hacer inclusive con los mismos datos, sino que le voy a cambiar en cambio la pregunta. Listo, voy a borrar esto y vamos con el último ejercicio. Recuerden que los ejercicios de esta semana son muy parecidos a los que estamos haciendo. Voy a borrarle esto para que vean que es
Voy a hacer con lo mismo. Una partícula gira un movimiento circular uniforme con una velocidad de 10 radianes sobre segundo. Pero ahora en cambio voy a pedir lo siguiente, calcular el número de vueltas, el número de vueltas, el número de vueltas que dan en 2 minutos. Listo. Ahora en cambio es lo contrario del anterior. En el anterior teníamos que calcular el tiempo. En este, en cambio, yo quiero saber cuántas vueltas da a esta velocidad en 2 minutos. Igual. ¿Cómo sería entonces el ejercicio? Lo que nosotros tenemos que cambiar, recuerden, tenemos en minutos. No se maneja en física en minutos, se maneja en física segundos. Entonces, 2 minutos voy a transformar a segundos. ¿Cómo se transforma a segundos? 1 minuto tiene 60 segundos. Dicen, ¿y por qué ahora minutos le pongo abajo y en el anterior le puse arriba? Porque ahora minutos está en la parte de arriba. Antes le puse en cambio minutos abajo. Por eso que minutos tenía que a esta fórmula darle la vuelta. Siempre para poder eliminar o simplificar algo, tiene que estar arriba y tiene que estar abajo. Y si aquí está abajo, pues el otro tendría que estar arriba. Entonces, como ahora 2 minutos, los minutos están arriba, ahora el minuto le pongo abajo. Por eso le giré a la fórmula. Entonces aquí sería 6 por 2 sería 12, sería 120 segundos. Ya tengo transformado los minutos en segundos y lo único que necesito es buscar la fórmula. Recuerden que la fórmula que teníamos era tiempo es igual al desplazamiento angular dividido para la velocidad angular. Pero ¿qué tengo ahora? Ahora en cambio tengo el tiempo, no tengo las vueltas y tengo la velocidad. Entonces lo único que hago es aquí despejar lo que necesito. ¿Qué necesito yo? El número de vueltas. Este necesito. ¿Qué le estorba a este elemento? La W. La W está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda que W es igual, el ángulo es, perdón, el desplazamiento angular es igual al tiempo que multiplica a la W. De esta fórmula de aquí, yo puedo encontrar la fórmula que tengo acá. Y el resto ya es poner datos. Entonces, el desplazamiento angular o el número de vueltas es igual al tiempo. El tiempo que utilicé, ¿cuánto es? Es 120 segundos. Que voy a multiplicar, ¿por qué? Por la velocidad que sería 10 radianes sobre segundos. Entonces, ¿qué es lo que le puedo hacer aquí? Lo que único que puedo hacerle aquí es eliminar. Entonces aquí lo que se elimina son segundos con segundos y voy a tener para el ángulo, para la velocidad angular, voy a multiplicar 120 por 10. 120 por 10 me queda 1200. La respuesta de esto es 1200. Ahora, lo último que me queda, radianes, ¿no? Radianes, queda la palabra radianes. Y para saber el número de vueltas, lo único que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula. Para el número de vueltas, pongámosle con otro colorcito que esté todo con diferentes colores. En cambio, si yo quiero calcular el número de vueltas, le voy a poner como la letra n, es igual al desplazamiento angular dividido para 2pi. Entonces, ¿qué pongo? Número de vueltas es igual. ¿Cuál es el desplazamiento angular? 1200 radianes, dividido para 2pi. Para 2pi. Y esto ya es únicamente calculadora. Le voy a dividir 1200 dividido para 2pi. Recuerden que el valor de pi es el valor que se pone con la calculadora. Y me sale que el número de vueltas es igual a 190, inclusive serían 100, bueno, les voy a poner lo que sale, 199,8, que en este caso sería 191 vueltas, redondeando de una vez, porque me sale 190,98. Y eso, chicos, sería el ejercicio. Para esta semanita, por favor, está creada 10 preguntas. Voy únicamente a evaluar, me parece que estaban 6 o 7. Como ven, los ejercicios prácticamente son fórmulas, netamente son fórmulas. Voy a hacer un ratito de acá. Recuerden que pueden poner pausa ustedes para ver un poquito mejor, para anotar todo lo que está en la pizarra. Me salgo un ratito es para que vean ustedes
que las fórmulas que acabo en cambio de utilizar ahorita son las de circular. Aquí está el texto que tienen. Miren, aquí están ejemplos de parabólico que lo pueden revisar. Aquí está parabólico para que revisen. Y en la parte de acá tengo en cambio circular. Miren, aquí está un poquito de teoría, teoría, ejercicios, ejercicios. Miren, aquí están transformaciones que hicimos con ustedes. Aquí están 5 transformaciones. Con ustedes solo vimos 2. Aquí tienen las fórmulas, así como tuvieron fórmulas para parabólico, aquí tienen fórmulas para lo que es circular. Miren, aquí están todas las fórmulas. Entonces, ponernos a revisar de una en una. Miren, aquí está un ejercicio de circular, otro ejercicio de circular, otro ejercicio de circular. Lo que yo trato de hacer es lo más simple posible, porque aquí si ustedes ven en estos ejercicios preguntan un montón de cosas. Miren aquí qué es lo que pregunta. Dice, una partícula se mueve en una trayectoria circular de 4 metros de 4 metros de radio. Gira con un ángulo de 120 grados cada segundo. Con esta información calcular. Y miren todo lo que pide. A, B, C, D y E. Y aquí tienen ustedes todo el proceso para calcular. Aquí dice calcular la velocidad angular, el ángulo que describe y la distancia que recorre la bicicleta. 3 cosas de responder. Miren, por eso hay 3 procesos. Aquí me dice calcular un solo elemento, pero para calcular únicamente lo que se llama el radio de la órbita, pues realmente el proceso es un poquito complicado. He tratado de hacer los ejercicios un poquito más simples de lo que se ve en la parte de aquí para que ustedes puedan ir observando. Voy un ratito para acá. Pongo en la parte de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, chicos? Tenemos aquí nosotros, yo les voy a subir mi video grabado, obviamente, en la parte de aquí abajo, y la autoevaluación tienen que dar ustedes, por favor. Tienen esta semanita para que den este tema. Sé que el tema es un poquito fuerte, como ustedes lo acaban de observar. Los ejercicios que acabo de resolver son muy parecidos a los que tienen ustedes en la prueba de esta semana. Por favor, tengan anotado en un cuadernito todo lo que acabo de resolver. Y cuando se les abra la autoevaluación, únicamente guíense con lo que estoy haciendo, chicos. Eso, eso es la clase de esta semana, chicos. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana para la última clase de física. Recuerden que teníamos únicamente lo que son las 3 semanas. Una bendecida semana, chicos, y nos vemos la próxima semana para ir viendo un poquito más de física. Cuídense, chicos, y hasta luego.